it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Volvemos aquí en el Movistar Centre con otra sesión de este Be New Digital Industry. Este primer día que se está a punto de acabar, pero todavía nos quedan dos panels. Seguimos con este panel dentro del rol de Be Industry, sobre el rol del CIO en un mundo en movimiento. El Chief Information Officer, o él o la responsable de tecnología, se ha visto sometido a la presión y urgencia de ofrecer soluciones inmediatas en un escenario inédito y excepcional en estos procesos de digitalización que se están produciendo. Su papel se ha vuelto fundamental en las nuevas estrategias corporativas y son clave para la digitalización de nuestras industrias. Entonces, en estos siguiente hora, estos 50 minutos, nos adentraremos en los retos y las oportunidades que los CIOs están viviendo. Y es que estamos en un mundo cambiante, quizás las soluciones que quizás hace 10 años funcionaban, pues necesariamente no serán útiles, no funcionarán ahora mismo. Ahora nos explicarán nuestros ponentes, porque ¿quién mejor que hablar de CIOs que CIOs? Así que voy a presentarles brevemente. Tenemos a José Antonio López Becerra, que es el CIO de nuestro patrocinador Servihabitat, a Juan Luis Ruiz Castellano, CIO de Industrias Titán, y se nos une online Claudia Medina Ocampo, la gerente de Soluciones Empresariales en IDC. Voy a dejar el panel en manos de Catalina Grimald. Catalina es subdirectora general de Organización y Recursos Internos de la Autoridad Portuaria de Barcelona, otro de los patrocinadores de este Be New 2021. Durante 10 años fue CIO del Port de Barcelona, impulsando la digitalización, el concepto de Smart Port y la innovación digital en la autoridad portuaria y en el puerto. Ella además también es vicepresidenta del Consell de CIOs de Cataluña. Así que, Catalina, dejo el panel en tus manos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todo el mundo y primero pues agradecer a la organización, ¿no?, por haberse acordado de la figura de los CIOs o de los CIOs, como le llamamos nosotros, para organizar este panel. También agradecer a los tres magníficos ponentes que tenemos aquí y al público que detrás de la pantalla pues está atendiendo a esta charla, que intentaremos que sea pues amena, interesante y que nos aporte básicamente esta reflexión que hemos comentado, ¿no?, del rol del CIO y de la transformación que está sufriendo o que estamos teniendo la oportunidad de desarrollar en nuestras empresas, los CIOs, gracias a, por un lado, la transformación digital y, por otro lado, a este acelerador que ha sido la pandemia, ¿no? Por otro lado, pues conocer el impacto que la digitalización ha tenido en las diferentes industrias, y también me gustaría que acabáramos discutiendo sobre los principales retos que nos van a ocupar en los próximos meses o años, y todo esto, si es posible, pues pasando un buen rato. Durante esta sesión pues vamos a conversar entre nosotros, pero sí que durante los últimos 10 minutos vamos a estar abiertos a contestar pues cualquier cuestión que puedan tener desde el público. Por esto les animo a que ya puedan mandar las preguntas vía el chat que tiene la aplicación en la que están conectados, para que dediquemos estos últimos 10 minutos a preguntas y respuestas. Pues bueno, empezaremos presentando a los ponentes y haciendo ya pues las primeras preguntas. Empezaremos por José Antonio. José Antonio López Becerra es ingeniero superior informático y máster por diferentes escuelas de negocio. Cuenta pues con una profunda y larga experiencia en el campo de las tecnologías de la información y la ha ido aplicando durante toda su carrera a diferentes sectores. Durante ya casi 30 años ha desarrollado su carrera profesional en compañías como ONO, Cellnex Telecom o Grupo Abertis. Y actualmente, desde hace ya más de 3 años, desempeña el cargo de CIO y CTO de Servihabitat, una de las principales compañías inmobiliarias de España, para los que no la conozcan. Entonces, José Antonio,
Una pregunta para ti, ¿no? Ahora que te hemos presentado. Estás en una compañía en donde parece, ¿no?, que la relación personal era muy importante, ¿no? Y entonces en tiempos de pandemia habéis tenido que continuar con el negocio y os habéis tenido que reinventar de alguna manera. O sea, ¿el COVID ha tenido algún impacto en la estrategia corporativa? Y si es así, ¿en tu rol como CEO también ha impactado? Mucho. Como te puedes imaginar, Catalina, como tú dices, somos un sector con una componente de relación humana muy fuerte, porque al final detrás de nuestro negocio está la venta de pisos, de inmuebles, de edificios, y este tipo de negocio requiere presencia, visita y, por supuesto, pues mirártelo varias veces, ¿no? ¿Qué ha pasado con la pandemia? Bueno, pues que las limitaciones que hay de movilidad y, sobre todo, el cierto riesgo que hay a los procesos de posible contagio, pues ha hecho que estas relaciones se hayan resentido. ¿Se ha compensado? Absolutamente, ¿no? Lo que es sorprendente en nuestro sector es la facilidad con que nuestros clientes han sido capaces de utilizar tecnologías que ya existían, ¿no? Todos lo llevamos en el bolsillo, y, por ejemplo, hacen visitas virtuales, puedes hacer incluso hasta amoblar el edificio con aplicaciones que tienes, pues hay muchas en el mercado, pero realmente ahora lo que se ha notado es que se utilizan de una forma inusitada, ¿no?, en un sector como el nuestro. Más efectos que ha tenido la pandemia, todo el proceso de búsqueda, ¿no? El proceso de búsqueda, los que habéis tenido la experiencia de buscar o comprar un piso, normalmente suele hacerse a través de portales inmobiliarios o de alguien de confianza que te recomienda un API, un agente de tu zona. El proceso de búsqueda también se ha sofisticado de forma excepcional, ¿no? Y ahora ya no es tanto la búsqueda de yo me movilizo a través de las redes, las diferentes fuentes de información, sino que te vienen a buscar a ti, ¿no? Y ahí, cómo personalizas la necesidad de los clientes ha sido otro de los grandes avances tecnológicos aplicados a nuestro sector, ¿no? Y esos son los dos grandes puntos más relevantes que ha provocado la pandemia. Por supuesto, las videoconferencias y todo eso, que yo creo que esta ya va de suave, ¿no? Muchas gracias, José Antonio. A continuación, pues presentamos a Juan Luis Ruiz Castellano. Juan Luis es CEO en Industrias Titán y es un profesional de la tecnología también con más de 20 años de experiencia gestionando personas, proyectos y tecnologías, ¿no? Es profesor también en el máster de Big Data Analytics de EAE School of Business y es un apasionado sobre todo de la gestión de equipos y de la transformación de negocio. Por tanto, en este sentido, Juan Luis, como experto en transformación de negocio, sabes que al final las personas somos claves en cualquier proceso de este tipo, ¿no? Me gustaría que compartieras brevemente tus lecciones aprendidas y nos dieras algunos consejos sobre el rol del CEO en este skilling o de capacitación digital que está siendo tan imprescindible en las organizaciones que quieren transitar plenamente hacia esta digitalización de la que nos hablaba Juan Luis. Está claro, ¿no? Bueno, lecciones aprendidas muchísimas, yo creo que todos, ¿no? Bueno, yo creo que básicamente todos hay un consenso, yo creo, claro entre nosotros en donde los conceptos de hablar de digitalización, industria 4.0, transformación digital, etcétera, bueno, son conceptos que evidentemente no llevan, digamos, eminentemente la adopción de la tecnología. La tecnología está en medio, pero no es el fin. El fin realmente es la adopción con esa tecnología de nuevos modelos de proceso, de nuevos modelos de negocio. Y por tanto yo creo que la tecnología no es el reto, o no ha sido el reto hasta ahora, y sobre todo ahora en estos últimos 2 años no es el reto, sino el reto es eso, es tener esos skills dentro de las organizaciones y podernos capacitar, ¿no? Podernos capacitar tanto los equipos de tecnología como los equipos dentro de las organizaciones de esos skills, ¿no? Cuando hablamos de skill o cuando yo hablo de skill, pues básicamente está desde la capacidad de poder aplicar, ¿no?, los modelos de innovación a los propios procesos o del ciclo de producto, en nuestro caso, de ciclos de experiencia de cliente, los famosos data driven o el famoso data driven que todo el mundo hablamos, ¿no?, con la gestión del dato, poder capacitar a la gente y que la gente, nuestros compañeros, seamos capaces de usar los datos que con la tecnología estamos poniendo a nuestro abasto para realmente transformar realmente la compañía o poner o inventarnos o explorar nuevos modelos de negocio. Yo creo que eso es básico y evidentemente para la pandemia todo lo que han sido modelos colaborativos, modelos de facilitar la transversalidad entre la compañía ha sido importantísimo, con lo cual al final todas estas capacidades, todos estos skills para mí son los retos, son realmente lo importante dentro de esta digitalización de la que hablamos todos, ¿no?
más allá de la propia tecnología, porque la tecnología al final es barata. La barrera de entrada de la tecnología, realmente todos, desde la mediana hasta la gran empresa, realmente ha sido, con el cloud, con los servicios, son realmente baratos. Me preguntabas al final nuestro rol ahí para facilitar eso. Yo básicamente lo distinguiría en tres ejes, ¿no? Hay un eje evidentemente nuestro, de nuestros propios equipos, que tenemos que conseguir no ser los típicos departamentos reactivos tecnológicos tradicionales y abrirnos, ¿no? Y tener esa empatía hacia el negocio. Luego hay una parte con nuestros pares, evidentemente con nuestros comités de dirección, porque al final somos evangelistas de esto, o sea, somos los primeros que deberíamos de creerlos y somos un poco facilitadores de este tema. Y luego, evidentemente, con la organización, lo mismo, facilitando, evangelizando todos estos skills y facilitándole que realmente calen y lleguen al negocio y a la organización. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Juan Luis. ¿Vale? Y por último, pues, pero no por ello menos importante, pues me alegra saludar a Claudia Medina, ¿no? Que está con nosotros desde Ciudad de México. Claudia es Manager Enterprise Solutions en IDC, que es una firma mundial de inteligencia de mercado, servicios de consultoría y de conferencias para los mercados de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y las tecnologías de consumo. Tiene más de 20 años de experiencia en consultoría y análisis de mercado. Bienvenida, Claudia. Y me gustaría que, con tus conocimientos como analista, nos comentaras cómo se han modificado en el último año las prioridades en la agenda de inversión en las tecnologías de la información. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, hay creo que mucho que platicar sobre este tema. Estuve escuchando atentamente lo que ya comentaban aquí. Creo que la evolución de las prioridades del CIO viene en función también de cómo han evolucionado las organizaciones y cómo es que asimilan la tecnología o la van incorporando a los procesos de negocio, ¿no? Comenzamos con una figura de un CIO que era, pues, quizá quien subía y bajaba el switch para que todo funcionara de forma perfecta en cuanto a los sistemas, a tener una figura que forma parte ahora de la mesa ejecutiva y que toma decisiones y que también influye en el rumbo de la empresa. Si hablamos específicamente más o menos en una línea de tiempo, yo creo que todavía en 2008 veíamos a un CIO muy enfocado en resolver temas operativos, siempre con una constante, que es el tema de la reducción de costos y que siempre está presente en todas las organizaciones, pero apenas estaban hablando en esa figura de, pues, manejar el crecimiento con sistemas de la información, ¿no? Si vemos todo ese camino a lo largo hasta llegar a un 2022, 2021, que es en lo que estamos ya casi nada del 2022, ya tenemos a un CIO que, pues, impacta en temas de productividad, que impacta en temas de disrupción, de cómo hacer la entrega de los productos y o servicios, que asegura las experiencias para los clientes, que asegura las experiencias para los empleados internos. Ya sus problemas no están típicamente relacionados a la parte técnica, ¿no? Porque ya tiene todo un ecosistema de TI muy desarrollado, muy trabajado, que ha pues bueno, resuelto todos esos problemas de tipo técnico para que el equipo del CIO, toda la parte de TI, se dedique a esa parte fina, ¿no? A procesos de innovación, a temas pues para resolver toda la parte de negocio. Ahora, si nos remontamos a marzo del año pasado, creo que todavía el papel del CIO cobró especial relevancia, pues no solo en Latinoamérica, sino yo creo que en todas partes del mundo, ¿no? Porque la palabra clave era resiliencia y cómo van a sobrevivir las empresas si pues estamos prácticamente confinados, ¿no? Entonces, pues ahí de pronto tuvieron que tomarse planes emergentes y de pronto el CIO se volvió la figura que podía habilitar a la compañía de forma remota y avanzamos en meses, lo que tal vez se tenía proyectado para años, ¿no? Así los CIOs pues se volvieron de alguna forma la figura principal o la parte heroica de la resiliencia empresarial, ellos habilitar a la compañía, ¿no? Bajo esquemas híbridos, tenerlos a todos interconectados, interactuando, y creo que se avanzó bastante en esta materia, ¿no? Hoy todas esas acciones que se tomaron, digamos, por así decirlo, de pronto, y que de alguna manera solucionaron algunos problemas de conectividad, de interacción, de colaboración, de la forma en la que se hacía llegar los productos y los servicios y la interacción con los clientes. Se tomaron algunas decisiones apresuradas a mediados, finales del año pasado,
pero que finalmente ya no se van a ir, ¿no? Y que ahora se están consolidando todos esos esfuerzos y que ahora dentro de las prioridades de la agenda es ahora consolidar todo ese cambio, toda esa digitalización, sostenerlo y definitivamente sobre él sembrar las bases de cambio, porque pues como todos sabemos difícilmente vamos a regresar a la normalidad como la conocíamos, ¿no? Pues muchas gracias, Claudia. Como veis, tenemos aquí 3 ponentes de lujo, ¿no? Y profundizando un poco en este tema que estáis hablando, pues en los comités de dirección de la mayoría de las compañías, antes de la pandemia, pues no era habitual hablar de temas como resiliencia corporativa, no era habitual hablar de los datos como un activo, no era habitual hablar de, pues, de la desintermediación en los negocios y de alguno de estos términos. Me gustaría un poco conocer vuestra experiencia como CEOs, ¿no? De cómo esto ha afectado en el rol de la figura del CEO en los comités de dirección y con vuestros compañeros, ¿no? De vuestros pares. No sé quién quiere comenzar. Sí, yo os puedo dar mi punto de vista. Yo creo que el concepto del dato es previo a la pandemia. O sea, y yo creo que las grandes redes sociales son un gran ejemplo de cómo se explota y se puede utilizar la información personal, porque al final se trata de esto, ¿no? Es información personal. Aplicado a los negocios como pueden ser Juan Luis, el mío, yo creo que genera un gran potencial. Primero, porque personalizas mucho cuál es la necesidad de tu cliente y ofreces lo que realmente está buscando, ¿no? Y voy al ejemplo inmobiliario que mencionaba antes, ¿no? Pues no es lo mismo abrirte a un mercado de cientos de miles de inmuebles que seleccionar de forma prácticamente automática un subconjuntos que son los que realmente tú estás interesado, ¿no? Esa experiencia, desde el punto de vista del cliente, se puede conseguir exclusivamente con procesamiento de información y de datos. Y te diría más, no solo de los datos que nosotros mismos podemos recopilar siempre que nos autoricen los clientes, sino todo lo que ofrece ahora mismo información que es pública en tanto las redes como en los medios donde hay este tipo de personalizaciones, y eso enriquece de una forma espectacular el cómo puedes acercar mucho mejor tu propuesta de valor al cliente. Esta es la primera, yo diría, mi reflexión en cuanto a los datos. La pandemia, en mi opinión, bueno, lo que ha hecho es pues darle un empujón, ¿no? a esa línea de trabajo que ya existía. El otro punto que tú comentabas, que es la tecnología en los comités de dirección. Yo creo que no hay empresa ahora que no tenga este tipo de debates en los comités de dirección. Quizá la pandemia lo ha puesto de relieve y nos ha dado a todos una dosis de realidad que no se puede vivir la tecnología, ¿no? No solo como subsistencia de empresas, sino también como otras formas de trabajar que han sido realmente efectivas, ¿no? De tener a todos los empleados trabajando, teletrabajando, y prácticamente los sectores que no se han visto afectados pues han mantenido su actividad. Y eso yo creo que en los comités de dirección, que cada vez más hay perfiles técnicos, genera, ¿no? una cierta incertidumbre de cómo aprovecho la tecnología, que, como decía Juan Luis, ya existe, toda esta tecnología ya estaba en el mercado, cómo la aprovecho para conseguir más valor. Y al menos en nuestra experiencia, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tecnología asociada a sensorización, pues es algo que se está estudiando con mucho cariño, y sobre todo el autoservicio, ¿no? El concepto de no necesitar que alguien te acompañe, que tú tengas la independencia, porque uno cuando está solo se permite, ¿no? el lujo de opinar y pensar como quiere. Cuando tienes a alguien delante siempre hay un cierto, ¿no? nivel de retracción. Yo creo que son los dos puntos que en el tema que comentabas quería compartir aquí. Bueno, yo un poco siguiendo con la línea de José Antonio, ¿no? Hablabas del dato. Yo tengo una opinión un poco disruptiva del dato, que no la he conseguido en mi empresa, ya os lo digo, también he de decirlo, que es que realmente tenemos que conseguir algún día que el dato sea realmente un activo dentro de los libros contables de una empresa. O sea, es curioso cómo tenemos como activo las marcas de una compañía, tenemos los bienes inmobiliarios, etcétera, pero realmente los datos no los demos un valor como activo, ¿no? Hablamos de valor de dato como activo, pero realmente no lo representamos dentro de las finanzas de una compañía. Yo creo que ese es un poco el cambio de chip que tenemos que hacer, ¿no? Y a mí me gustaría algún día verlo, ¿no? Dicho lo cual, ya os digo que no lo he conseguido. Pero dicho esto, comentabas también tú el rol el rol, cómo ha cambiado nuestro rol dentro del comité de dirección, ¿no? Nosotros que estamos, yo creo, todos dentro de los miembros de los consejos de dirección de las compañías,
Yo creo que ha habido dos cambios básicos en estos 2 últimos años. Nosotros antes ya cogíamos esa inercia, pero creo que con la pandemia lo hemos acelerado. Uno, evidentemente, es ya no hacemos estrategias a 5 años, ya no hacemos estrategias a largo plazo. Tenemos una visión, tenemos una estrategia, evidentemente, pero la materializamos en proyectos, en iniciativas, ya no digo cortoplacistas, pero sí medioplacistas, ¿no? Y eso en tecnología supone que ya no ponemos en nuestros planes, o al menos yo ya no pongo en nuestros planes proyectos tipo core business, como hemos visto otras veces, de venga, la implantación del ERP en 3 años y tal, y no damos un valor a la compañía hasta el segundo año, el tercer año, sino que ahora va realmente de hacer proyectos a medio o corto plazo donde podamos dar valor cuanto antes, ¿no? Y mejor de manera iterativa que de manera, digamos, mega estratégica o con unos planes de acción a muy largo plazo, porque ya esos business case, entre comillas, ¿no?, que hacíamos todos con el ROI a 10 años, etcétera, ya no tiene sentido. Entre otras cosas también porque la parte de planes ligado con la estrategia en los comités de dirección, de planes a CAPEX, OPEX, planes de inversión con planes de gasto, al menos en mi sector cada vez se va diluyendo más, al menos en la industria se va diluyendo más. Ahora ya estamos hablando, y también porque la tecnología va así, ya contratamos por servicios, por suscripción, no contratamos por... Con lo cual, realmente volvemos un poco a lo mismo. Ahora es un poco unas iniciativas de IT o de tecnología ligadas a la propia estrategia de la compañía, pero no ligadas, no digamos bajadas de una estrategia general que luego nos caen como tecnología, sino realmente integradas dentro de la estrategia. Es un elemento más de la propia estrategia. Yo creo que eso es lo que antes veníamos con esa inercia e intentábamos poner ese hueco, y ahora que yo creo que ahora ya está para quedarse realmente, si la compañía realmente se presupone moderna. No sé, Claudia, si quieres añadir algo, pero... Coincido totalmente. Algo que me llamaba mucho la atención es que me decían, ya no vamos a hacer planes a 4 o 5 años con toda esa migración del ERP y todos los proyectos transaccionales grandes, ¿no? Sin embargo, agregaría a esa ecuación un tema de flexibilidad. Creo que todavía la incertidumbre es algo que va a estar constante al menos los siguientes 2 años. Entonces, la compañía tiene que estar lo suficientemente fortalecida, pero al mismo tiempo flexible en su estrategia, para adaptarlo a cómo se vayan dando los cambios, ¿no? Y esto puede suceder con meses de diferencia, ¿no? Ya pasamos, creo que en la etapa de semanas, pero con meses de diferencia podemos estar teniendo cambios, y la compañía tendría que estar preparada para eso, ¿no? Y el rol de los CIOs es tener todo ese soporte y contribuir de forma muy directa a la creación de esa infraestructura flexible, ¿no? Y que les permita hacer todos los cambios y reaccionar a lo que esté demandando el entorno. Sí, y para conseguir todo esto, pues también nos encontramos, ¿no?, que nosotros incluso como CIOs hemos de cambiar, ya lo comentabais, ¿no? Lo que hacíamos antiguamente de grandes proyectos o cambiar un ERP o así, ¿no? Tenemos que dar respuesta, lo que decís, inmediata, porque además ya no nos lo pide nuestra dirección, es que también lo pide la sociedad, ¿no? Y están acostumbrados a otro tipo, pero para esto hace falta talento, ¿no? Talento que, por cierto, es bastante escaso, el talento digital. Y ahí también nos vemos en la necesidad de impulsar, no solo el adquirir este talento, sino también el formarlo muchas veces y después el retenerlo, ¿no? Aquí me gustaría también conocer un poco cómo vivís esta lucha del día a día. No sé si se os va la gente, cómo hacéis para retenerlo, qué habilidades son las que estáis formando a vuestras compañías, tanto a vuestro equipo como a las personas de la compañía, ¿no? No sé. Bueno, empiezo yo si quieres. Empiezas tú, si quieres. Bueno, básicamente tú comentabas, ¿no?, talento digital. Realmente sí, talento digital yo creo que todos, y más a lo mejor en entornos como Barcelona, etcétera, etcétera, que nos vamos convirtiendo poco a poco en un hub tecnológico con muchas empresas, es difícil encontrar talento digital o talento tecnológico, digamos, en esos hard skills, ¿no? Lo que pasa es que yo es una cosa que os he dicho siempre, que al final es, bueno, eso es, al final también terminaremos de aprenderlo, ¿no? Y también hay un poco ese punto con los seniors reconvertirlos y tener un poco una diversidad intergeneracional de equipos, etcétera, etcétera. Pero yo vuelvo un poco a la pregunta que me decías al principio, ¿no? Lo importante para mí son esos skills, esos soft skills que hay un poco y que no se aprenden tanto o que son más complicados, y creo que volvemos un poco al rol del CIO. El rol del CIO yo creo que es lo que tenemos que un poco empujar, ¿no?
Yo hay una palabra clave para mí, que debería ser para todas las áreas, pero creo que un área transversal como IT es algo mollar, digamos, que es empatía. O sea, lo que tenemos que tener es empatía, que para ser autocríticos nos ha faltado un poco en el pasado, no nos engañemos, ¿no? Pero esa empatía de ponernos en la piel, en la cabeza de cualquiera de nuestros interlocutores y desde ahí entonces realmente dar soluciones y no desde la solución reactiva, yo creo que eso es básico y es lo que tenemos que empujar. Y luego otro tema de gestión de equipo, yo creo que también es algo que tenemos que empezar a aprender nosotros mismos y creo que es algo relativamente nuevo que tenemos que incorporar a nuestras propias habilidades como directivos, es que ya no dirigimos, déjame decirlo así, con un qué, ¿no? Ya no es una dirección de, bueno, vamos a explicar y comunicando muy bien lo que tenemos que hacer o lo que el equipo tiene que hacer, sino que ahora toca explicar el por qué. La gente nos pide explicar el por qué, no solo el qué, ¿no? Y el punto del propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de lo que estamos haciendo? Incorporar eso realmente los equipos, que los equipos se involucren porque tengan ese propósito y porque empiecen a ser empáticos respecto a las áreas en las que estamos dando servicio, yo creo que es la clave para realmente crear ese talento digital, que como digo, los hard están ahí, pero los soft también son muy importantes, ¿no? Sí, sí. Y que Barcelona sea un centro, como ha dicho él, ¿no? Al final un hub aquí muy tecnológico, ¿lo vivís positivamente? Sí, sí y no. Cuando se genera un polo, como sucede en algunas zonas de España, de mucha oferta, ¿no?, de profesionales, también se genera un polo de demanda, con lo cual el equilibrio entre la oferta y la demanda no siempre es fácil de conseguir, sobre todo porque los ciclos de formación de las generaciones más jóvenes son de años, ¿no? Entonces necesitas años hasta que consigues un cierto colectivo entrenado. Y hay un punto que también, para completar lo que decía Juan Luis sobre el tema de organización, para mí hay un cambio generacional muy marcado, ¿no? Posiblemente hay perfiles como podemos ser yo, ¿no?, una generación que venimos aún conocimos la peseta, ¿no?, y el teléfono con el cable. Y luego están las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones, yo creo que se mueven por drivers completamente diferentes a la que yo me considero. O sea, aquí hay una componente mucho más social. Estoy de acuerdo que tiene que haber un objetivo, tiene que haber detrás de tu trabajo un fin, y si el fin además tiene una repercusión social, todavía más. Y esto posiblemente las generaciones, pues, que somos más tradicionales, no tenemos esa inquietud, ¿no? Sin embargo, yo creo que algo positivo en los perfiles que llevamos más años en el sector es la inquietud, ¿no? Yo lo percibo en los equipos, ¿no? Los equipos que tienen más años dedicados a la tecnología tradicional, como decía Claudia, pues cuando había que montar el backbone, ¿no?, los sistemas, las transaccionales, es la inquietud por aprender, porque la mayoría de los que salen de una carrera técnica, como puede ser la mía, acabas la carrera y lo que empezaste a estudiar ya está descontinuado. Por lo tanto, técnicamente te aporta poco. Sin embargo, el valor añadido que se percibe es la curiosidad y las ganas de aprender. Y yo creo que es donde está, desde el punto de vista organizativo, el balance que hay que gestionar desde una posición como la nuestra, que es, bueno, saber equilibrar esas dos necesidades, ¿no? Son dos inquietudes posiblemente diferentes, y si además le añades una ciudad, ¿no?, tan como la nuestra, pues todavía más, ¿no? Yo creo que hace muy, muy atractivo el trabajar en una zona que confluye todo esto. Que confluye todo. A mí sí, como una opinión, sí que es verdad que creo que los CIOs aún nos falta a muchos integrar, ¿no?, todo este ecosistema que tenemos tan y tan cerca de alguna manera, en vez de vivirlo negativamente, porque oye, hay veces que la gente se nos quiere ir a trabajos más cool, diríamos, ¿no?, de alguna manera, pero realmente integrar esto en las empresas es un reto y deberíamos animarnos. No sé, Claudia, tú que estás en otro entorno, también cómo piensas que afectan estos ecosistemas, ¿no?, a las empresas. Fíjate que el tema de escasez de recursos, yo creo que ya lo venimos viendo desde hace algunos años, un par de años. Ya hay todo un abanico de opciones tecnológicas, cada día surgen nuevas cosas, nuevas especializaciones, certificaciones. Entonces, hay gente que tiene muchos años trabajando en algún equipo y entonces de pronto va desarrollando actividades que los hacen un elemento imprescindible en algún equipo de trabajo, ¿no? Pero después de eso llega alguien y algo que está sucediendo mucho también es el tema del robo del talento.
ya tienes a alguien capacitado, desarrollado, experto en ciertas tecnologías, en ciertas implementaciones, y de pronto llega alguien más y se lo lleva, ¿no? Previendo esto, creo que también hemos visto del lado del ecosistema algunas alternativas como, pues bueno, ya se están incorporando ellos a lo mejor en los últimos años de las carreras universitarias para el tema de hacer certificaciones o prácticas y tener, pues obviamente ofrecer, pues todos estos talentos nuevos, incorporarlos al mercado de forma más transparente, ¿no? Tenemos incluso la creación de nuevas carreras ya muy relacionadas con temas tecnológicos, el impulso en la parte de toda la parte STEAM, que va para la parte de mujeres, que también se están desarrollando ahí, pues bueno, se está haciendo una buena incubación de talentos desde que son incluso muy pequeñas, ¿no? Entonces creo que el tema del talento todavía tiene un largo camino por recorrer. Creo que, como bien decían también, el CIO tiene también un arduo trabajo todavía de integrar toda esta parte del ecosistema, a la par de estar tratando de hacer una retención del talento, desarrollando más talento e incorporando, además de todo eso, las nuevas tecnologías y la estrategia, ¿no? Para que embone con todo, con todos los objetivos empresariales. Entonces, definitivamente creo que todavía ahí vamos a ver mucho camino por recorrer, pero pues creo que cada vez se antoja un poquito más fácil, ¿no? Muy bien. Ya casi estamos llegando a la mitad de nuestra charla, ¿no? Permítanme recordarles que si quieren hacer alguna pregunta a estos ponentes tan interesantes, pues mándenla por el chat de su ordenador, que nos las harán llegar, ¿no? Pero dediquemos, antes de que lleguen estos últimos 10 minutos, un rato a conocer, ¿no?, cuáles son los principales retos a los que creéis que os vais a estar enfrentando los próximos meses. José Antonio, vale. si quieres. Esa es una buena pregunta, Pensando en el 22, a ver, claro, en qué estáis enfocando. Claro, yo te diría tres temas. El primero ya lo hemos hablado, que es el talento. Es decir, la tecnología al final necesita un equipo detrás, ¿no?, mucho más de lo que parece desde fuera, ¿no? La tecnología doméstica a veces percibe que detrás de Google y Amazon y todas estas grandes redes, que todo parece tan sencillo, hay decenas de miles de personas haciendo que esos servicios funcionen, y esta necesidad de talento es necesaria en las compañías. Por lo tanto, ¿cómo incorporas nuevo talento, sobre todo las nuevas generaciones? Yo creo que para mí es un gran reto. Y mantienes el equilibrio de tu tecnología tradicional, que al final es la que procesa el negocio por detrás, ¿no? Este es el primer gran reto. El segundo, lo he mencionado al principio, seguir utilizando tecnología, eso que se llama la industria 4.0, ¿no? Es cómo llevas la tecnología al punto de consumo, lo máximo posible, y cómo puedes beneficiar con eso a tu cliente. Para mí es el segundo gran tema. Y el tercero es una incertidumbre, y ahí coincido con Claudia. Y la verdad, personalmente, yo tengo todavía incerteza de cómo va a evolucionar el mercado a raíz de esta situación. Yo creo que nos falta un tiempo para procesar si esto ha venido y se va, ¿no? Y nos quedará en la memoria, pues bueno, como una época, la verdad, muy peculiar, o va a producir un cambio en los hábitos de consumo. Yo personalmente soy el que opino que va a producir un cambio en los hábitos de consumo, claramente. Entonces, esto inevitablemente va a llevar que nuestros negocios y nuestros perfiles, sobre todo nuestra responsabilidad, tenga que evolucionar hacia un modelo donde cómo interactúas con tu cliente final, posiblemente haya una cierta irrupción desde el punto de vista de relación. Y eso, además, impulsado por todas estas redes sociales y el e-commerce, ¿no? El e-commerce, no sé, hace 2 años, ahora ya hay que hacer memoria, estos casi 2 años de que empezó la pandemia, no se discutía si el pago electrónico, si la compra digital, etcétera, etcétera. Yo creo que ya nadie duda que comprar digitalmente no supone ningún riesgo y el pago electrónico está perfectamente asegurado. Por lo tanto, este salto que hubiera llevado años en la evolución de los cambios de hábito ya se ha dado, ¿no? Entonces, comprar el periódico con una tarjeta de crédito, al menos en España, era una cosa casi excepcional. Ahora mismo el dinero no se visualiza casi, ¿no? Bueno, pues ese tipo de efectos provocados por la pandemia, de los 2 temas que os decía, para mí es el tercero y es la incógnita, hasta qué punto nos ha cambiado ya, aunque no nos demos cuenta, y cómo esto va a producir cambios en la relación con los sectores, con los negocios, y ahí nosotros detrás tenemos que intentar visualizar
pues verlas venir, antes de que sea un hecho, verlas venir para posicionar tu compañía de forma adecuada, ¿no? Bueno, yo, ligado con lo que comenta José Antonio, nosotros somos una empresa química y nuestro sector es químico, industrial, pero y posiblemente, o seguro, nos hemos metido en el tren un poco de la digitalización un poco más tarde que otros sectores, ¿no? Pero básicamente nuestro reto ahora precisamente es ponernos al día en esto. Y cuando digo ponernos al día no estoy pensando tanto en tecnología, sino nosotros, por ejemplo, como digo, somos un sector puramente B2B, o hemos sido un sector puramente B2B, ¿no? Entonces, ahora estamos en un reto que posiblemente empresas de consumo, etcétera, etcétera, ya se lo han pensado hace tiempo y ya toman esa decisión. Nosotros ahora estamos en la decisión de decir, bueno, queremos ser una empresa B2C realmente, y en todo caso, aunque no queramos ser una empresa B2C, tenemos que llegar a nuestro consumidor, ¿no? Tenemos que saber llegar al consumidor, ¿no? Ya no nos vale llegar a nuestro cliente distribuidor, sino tenemos que llegar al consumidor. Otra cosa es que le queramos vender directamente o no lo queramos vender, pero tenemos que llegar por conocerle y por entender y tener ese feedback para ser más reactivos, más rápidos en la reacción de pues, nuevos diseños de productos o nuevo tipo de experiencia. Yo creo que eso es básico, y en un sector tan tradicional como la pintura, pues también está ahí. Y luego hay un tema que nosotros ya le estamos empezando a dar vueltas, repito, también somos un sector posiblemente no demasiado maduro en ese aspecto, pero en donde la pandemia realmente lo ha descolocado todo, que es, bueno, a raíz de ya en la pandemia, pero sobre todo ahora en la post-pandemia, toda la crisis que estamos teniendo del supply chain, toda la crisis que estamos teniendo de falta de materia primas, de que las cadenas de suministro se han roto, ¿no? por temas de navieras, por temas de otros días por el tema de los depósitos, otros días por el tema de agencias aduaneras, etcétera, etcétera. Yo creo que ya empieza a haber una necesidad, existe ya una inquietud realmente de usando tecnología, pero realmente acercarnos, igual que nos tenemos que acercar al B2C, al C, pues acercarnos también cada vez más a todo nuestro ecosistema de partners de proveedores. Lo que histórica y tradicionalmente para nosotros era una relación de negociación frecuente con unos SLAs, etcétera, ahora yo creo que merita, pues eso, y lo estamos empezando a ver, pues crear marketplace donde los partners tengan una red de colaboración, todo el modelo colaborativo que hablábamos antes, que realmente se traslade al resto de partners. Esto, por ejemplo, en sectores como automoción, lo llevamos viendo hace mucho tiempo, pero en sectores como el químico, por ejemplo, es algo relativamente nuevo para nosotros. Pues todo eso claramente lo tenemos que desarrollar. Y luego, ligado con lo que comentamos antes del dato otra vez, pues uno de los retos que claramente tenemos todos, y nosotros también estamos un poco dedicados a eso, es subir el listón de la excelencia de nuestros datos, ¿no? No solo de cómo los recogemos, sino, como decía antes, ¿no? De cómo los interpretamos, exploramos, ¿no? Tenemos que pasar de ser empresas que reportan y que tenemos KPIs, en el mejor de los casos buenos KPIs, pero ahora tenemos información, datos en los cuales exploramos y realmente con esos datos hacemos cosas o construimos incluso modelos nuevos o experiencias nuevas, pero realmente los datos no es solo información para un report, ¿no? Sino que es algo más. Y ese subir el listón de excelencia tanto del acceso, como comentabas tú, del 4.0, etcétera, pero realmente del uso y del beneficio que les da, yo creo que es uno de los retos principales. Pues Claudia, no sé los estudios que hacéis en IDC que dicen sobre esto, pero ya ves que aquí la tecnología, tanto para acercarnos al cliente como para la supply chain, de alguna manera habrá que aplicarla durante el año que viene. No sé los estudios, qué es lo que te dicen de a qué vamos a dedicarnos los CEOs el año que viene, por ejemplo. Yo creo, partamos de que hemos tenido, todas las empresas, todas las industrias, todos los tamaños han tenido un gran avance, cada quien a su manera y partiendo del punto en el que estaban, ¿no? Y eso ya no va para atrás. Todos los esfuerzos que se hicieron de más o menos marzo a, agosto, septiembre del 2020, que en algún punto fueron aislados y fueron como medidas emergentes para poder estar activos y poder tener a la empresa sobreviviendo. Todos esos esfuerzos, creo que la buena noticia es que no van a desaparecer. Ahora el gran trabajo del CIO es consolidarlos. Es decir, vamos a sacar lo mejor de esos esfuerzos, los vamos a consolidar y se va a crear una estrategia que seguramente va a derivar en una evolución constante de la organización.
insisto, y que tal vez soy muy insistente con esto, la organización debe de ser ya toda esa parte de la estrategia tecnológica que va muy ligada a todos los objetivos de negocio y lo que se está ofreciendo a los clientes internos y externos de las organizaciones, pues va muy alineada y de la mano con la estrategia tecnológica, ¿no? Entonces debe ser lo suficientemente sólida, pero al mismo tiempo flexible. Y yo creo que todavía nos esperan, si bien ya el panorama es mucho más alentador en cuanto a los temas de salud, todavía creo que la incertidumbre en la parte de negocios todavía la vamos a observar algún tiempo más, ya no tan severa como la vivimos a lo mejor en el 2020, pero todavía van a estar modificándose varias cosas, ¿no? Ahora, en cuanto a temas tecnológicos, pues bueno, nos quedaron claras varias cosas, sobre todo las que todavía se tenían duda, si la nube o no funcionaba, y fue uno de los grandes héroes de la pandemia, si el trabajo remoto, si las herramientas de colaboración funcionaban o no, y demostraron que sí, ¿no? Entonces, ahora, pues bueno, viene toda esta consolidación, toda la incorporación de los ambientes híbridos, y pues bueno, no quisiera yo asustarlos, pero todavía hay mucho trabajo que va a recaer en ustedes en los siguientes meses y el año que viene todavía. Y, perdona, se nos olvida un tema importante, porque además si no se me olvida, cuando salga de aquí me van a echar una bronca, alguien, no diré quién, pero lo tenemos que, y todos creo que que lo tenemos en la cabeza, pero no es estratégico, pero sí que está ahí, que es la seguridad. O sea, hay un tema que es la seguridad, que lo siento mucho, pero nos toca. Y es lo que es, ¿no? Y entonces hay un tema de... Porque lo recordaba cuando hablabas tú, Claudia, de la parte de la nube, ¿no? La nube está para quedarse, los servicios están para quedarse, suscripción está para quedarse, pero la ciberdelincuencia o la ciberseguridad está para quedarse, evidentemente, ¿no? Y ligado también con temas regulatorios que estamos viendo últimamente, que con los temas del Cloud Act en Estados Unidos, con todos los temas de RGPD y toda la regulación que está por venir a nivel europea, de incluso cómo gestionar los datos a nivel público, etcétera, etcétera. Todo esto ligado con el compliance, pero ligado también con la seguridad, yo creo que nos va a condicionar sobre todo ciertas decisiones y sobre todo depende del sector, ¿no? En química quizás menos, pero en sectores como farma o sectores como administración pública es evidente que está ahí. Y a veces nos hace bajar la empatía. Sí. Que es lo que desgraciadamente sí. Decías a un principio. Sí que es así como decís, ¿no? O sea, el impulso a la digitalización tiene la cara B que va ligada totalmente y es la seguridad en este caso, y hay que balancearlo sin lugar a dudas. Y además no lo hemos comentado y tienes razón, pero durante la pandemia pues los ciberataques se han incrementado muchísimo a las empresas, a las organizaciones y a particulares. O sea que es uno de los temas del que ya nos ocupaban antes, pero que evidentemente nos tienen que ocupar. Pero sí me interesa, aunque esto es relevante, y si quieres añadir algo lo añadís. Sí, punto. Yo creo que hay que romper una lanza también por la sostenibilidad, ¿no? Al final, quizás nosotros pecamos, yo me incluyo, de orientarnos mucho a los temas muy tecnológicos, pero detrás de todo esto hay un extra consumo en general de la propia tecnología, es decir, el consumo eléctrico, por ejemplo, se dispara, ¿no? con este tipo de soluciones cada vez más hiperconectadas, y yo creo que hay que preocuparse también porque no perder de foco, no perder de vista que todo ha de ser, hay que intentarlo, ¿no? Este es nuestro driver, sostenible medioambientalmente, ¿no? Si no se hace, al final yo creo que no es realista, ¿no? Y lo añadido absolutamente de acuerdo con Juan Luis, porque la seguridad ahora siempre lo es. Siempre lo ha sido. Lo que pasa es que ahora tienes, ¿no? Como os pasó pasar de la moneda al pago electrónico, la tarjeta de crédito, pues también se creó un ecosistema de seguridad alrededor de eso, ¿no? Muy bien. Solo para complementar, creo que hemos monitoreado, siempre lanzamos una encuesta con CIOs de forma anual, y la seguridad desde hace más de 5 años ha estado en el top 3 de prioridades. Se mueve 1, 2, 3, pero no sale del top 3 de prioridades en las agendas de inversión del CIO. Y como bien lo mencionan ahorita, creo que lo estábamos dejando de lado, pero el tema de la seguridad se volvió todavía más relevante, ¿no? Entonces creo que se están robusteciendo las estrategias a mayores puntos de contacto, es decir, con toda la dispersión que teníamos de los empleados, de las conectividades, de los sistemas especiales, y de toda la información que es vulnerable y que es delicada, y toda la trazabilidad de la empresa, pues se volvió más vulnerable, ¿no? Teníamos más puntos de contacto, más puntos de vulneración. Entonces,
definitivamente la estrategia de seguridad, y así lo han también manifestado pues de parte de la oferta de todos los proveedores que están en esta parte de seguridad, pues han reconfigurado toda la estrategia y se han tenido que volver a trazar algunas estrategias de seguridad dentro de las compañías, ¿no? Dependiendo de los giros, del tipo de información, de transaccionalidad que tengan. Pero bueno, definitivamente creo que la seguridad es algo que no va a estar saliendo de las agendas de inversión. Nunca ha salido y yo creo que ahora todavía cobra también especial importancia. Yo creo que la clave, perdón, por terminar de completar, la clave para mí es que nos está condicionando, pero que no nos llegue a condicionar los timings, ¿no? Y las estrategias. Es decir, al final la seguridad está ahí, pero el gran reto es conseguir el famoso, ¿no? el security by design, ¿no? Que todo vaya ligado con diseño de seguridad, pero que no nos limite a efectos de flexibilidad y de dinámica, ¿no? Que dicho esto queda muy bien y es muy rápido de decir, pero es muy complicado, ¿no? Tú decías lo de la empatía, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde está el reto. Sí, sí. Bueno, no me gustaría acabar sin antes hacer una pequeña reflexión, ¿no? Sobre, y lo habéis dicho vosotros, ¿no? Cada vez no hemos de hacer ya proyectos tan grandes, hay que dar respuesta a negocio muy rápido, ¿vale? Y me gustaría conocer qué rol juega la innovación y la innovación tecnológica en vuestras empresas, en este caso, ¿no? Y cómo veis al CIO allí aportando valor también en la innovación. A ver, yo creo que la innovación todavía es una asignatura pendiente, sobre todo en algunos. Yo me incluyo en un sector que está en el proceso, como le pasa a Juan Luis, de evolución rápida, y entendiendo innovación no tanto como una cosa disruptiva, ¿no? Como algo que de repente va a cambiar nuestro modelo de negocio, pero sí como algo evolutivo, ¿no? Yo creo que, al menos yo creo que la innovación, que generalmente la innovación ya existe en la compañía, lo que sucede es que no se detecta o no hay canales suficientemente ágiles para captar propuestas, suelen ser incrementales, es decir, son mejoras sobre o gestiones o de relación incluso con el cliente que pueden surgir perfectamente desde la propia organización, ¿no? Cuando se habla de innovación se ve mucho las startups, en fin, las incubadoras, que por supuesto eso es una gran fuente de generadora incluso de potenciales negocios, pero también hay que entender el nivel del ratio de éxito que tiene pues una innovación más evolutiva, ¿no? Pues consolidando tu modelo tradicional, y una innovación que viene a hacer una disrupción, ¿no? La mortalidad en disrupción es muy alta, pero el que la acierta premio, ¿no? Yo creo que hay que apostar por las dos, pero sobre todo, fundamentalmente, en la innovación, la propia innovación evolutiva que genera o tu propia organización o los sectores próximos a tu organización, a tu negocio, porque yo creo que se complementan perfectamente en negocios más tradicionales. Bueno, yo soy un poco crítico con esto. Lo de la innovación se nos llena mucho la boca a todos de que hacemos innovación, y bueno, innovación hacemos poco, no nos engañemos, ¿no? Hacemos mucho desarrollo, hacemos a lo mejor investigación, pero innovación desde el punto de vista de disrupción, yo creo que poco. ¿Estamos obligados a no hacerlo? Es una opción, también es una opción, ¿eh? O sea, hay empresas que sin innovación y por copia a nivel de ósmosis de su sector, como comentabas tú, alrededor de tu ecosistema, puedes pervivir y sobrevivir perfectamente. Yo vuelvo al tema de los skills, es decir, para mí la innovación no es tanto un concepto físico, sino un concepto de mindset, es decir, es un concepto de inconformismo. Es decir, en nuestras compañías más clásicas, o al menos que no somos startups, la innovación es inconformismo, ha de ser inconformismo. Con lo que debemos de conseguir es que todas nuestras áreas IT, pero todas las áreas, sean áreas que estén inconformes con el statu quo, lo hemos hecho así toda la vida, ¿no? Que se dice mucho aquí en Cataluña, ¿no? Eso, para mí, es, al menos si conseguimos eso y ese inconformismo nos lleva a empezar a pensar en otras maneras, empezar a pensar de otras formas de hacer las cosas, yo ya me daría por feliz, ¿no? En los estudios que hacéis vosotros, Claudia, la innovación sale entre los principales retos de los CIOs. Yo creo que es uno de los principales retos y de las actividades que se demandan, ¿no? O que se esperan del CIO. Insisto, la figura del CIO ya cobra especial relevancia en la toma de decisiones, ya es casi igual de importante que un CEO, que la parte de finanzas, que la parte de marketing, etcétera, etcétera. Y justo hablábamos mucho, se habla mucho, de que la figura de el CIO, al ya no ser sola y exclusivamente dedicada a la parte operativa,
le queda un espacio, un tiempo para tratar temas de innovación, ¿no? Si bien no todos están en esa parte disruptiva, algunos en menor o mayor manera, pero todos están haciendo a sus posibilidades innovación, ¿no? Entonces, hay que también distinguir que tenemos diversas etapas de innovación, ¿no? Hay partes tempranas, hay quienes de plano sí ya son disruptores en el mercado o quienes nacen, por ejemplo, así, que son la parte de las fintech, ¿no? Que la innovación es un componente y una constante en lo que están haciendo desde su portafolio de productos que nace de esa forma, ¿no? Entonces creo que la innovación se vuelve una actividad importante a realizar de parte del CIO y es el que normalmente carga con la responsabilidad de permearla a todas las partes de la organización. E incluso es también que pues quien tiene que luchar con la resistencia al cambio, ¿no? De todas las áreas o demás a quienes trata de permear esa idea. Muchas gracias Claudia, José Antonio y Juan Luis por esta conversación. Y creo que ya estamos llegando al final de nuestro panel y un placer haber estado con todos ustedes. Muchas gracias, Catalina. Creo que en esta última hora hemos podido reflexionar, ¿no?, realmente sobre el papel fundamental de él o la CIO o CIO que comentábamos antes en estos últimos años, sobre todo desde la pandemia, ¿no? Creo que comentaba Claudia, ¿no?, que se han tenido que dar soluciones rapidísimas en muy poco tiempo, ¿no?, que en tan solo unos meses se tuvo que adquirir, ¿no?, el nivel de transformación y de acción que había sido inédito, ¿no?, en años anteriores. Mi conclusión que me llevo es que realmente hay muchos desafíos por delante, pero también muchísimas ventanas de oportunidad. Así que Catalina, José Antonio, Juan Luis, Claudia, muchísimas gracias a todos por esta sesión tan interesante, ¿no?, en la que hemos podido descubrir mejor el papel de un elemento fundamental, ¿no?, en las estrategias de las empresas. Nosotros aquí desde el BNew Digital Industry nos damos una pequeña pausa. Ahora a las 4 va a empezar otra de nuestras Inspirational Talks. Este caso será con Neil Harbison, un artista cyborg, en el que va a hablar del renacimiento de nuestras especies. Si tienen tanta curiosidad como yo, quédense para seguirla. Y luego a las 5 volveremos con nuestro último panel del día sobre los entornos híbridos y multinube. Les esperamos aquí en el Movistar Centre. Muchas gracias.